Ok. Ahora vamos con la conducción eléctrica en cerámicos, iónicos y polímeros. La estructura de bandas tiene una capa de valencia llena y tiene una brecha de energía mucho más grande que en los semiconductores. Esta brecha es de más de 2 electrovolts. Y después de esta capa de energía hay una capa vacía de conducción. Electrovolts es una unidad de energía. Hay una conversión directa con joules. Básicamente un electrovolt es los joules de energía para que un electrón se mueva por un diferencial de potencia de 1 volt, me parece, a lo largo de 1 centímetro, 1 metro. A temperatura ambiente, muy pocos electrones pueden pasar por la brecha con la energía térmica disponible. Entonces aquí volvemos como a tocar el temilla de la energía térmica que habíamos hablado la vez pasada con Milo. Al aumentar la temperatura, los materiales aislantes experimentan un aumento en su conductividad eléctrica, porque tienen la energía térmica necesaria para poder excitarse al otro estado, pero no es tanta energía térmica como para que las vibraciones térmicas entorpezcan la conducción. En materiales iónicos, los materiales iónicos tienen carga eléctrica, ya que sus constituyentes son aniones y cationes, y estos se pueden mover en presencia de un campo eléctrico. Se produce una corriente eléctrica del movimiento de iones. La conductividad tiene 2 componentes. Se mueven tanto iones, que sería conducción iónica de corriente eléctrica, y también se mueven algunos electrones, que sería la conducción de corriente eléctrica por electrones, la normal que habíamos visto, que hemos visto anteriormente. Ambos componentes aumentan la conductividad al aumentar la temperatura, o sea, tanto la conductividad iónica como la electrónica aumentan al aumentar la temperatura, y la gran mayoría de materiales iónicos normalmente se comportan como aislantes aún a altas temperaturas. La conductividad aumenta, pero no hace que pase de comportamiento en la mayoría de los casos. En los polímeros, los electrones normalmente se encuentran fuertemente enlazados en los enlaces covalentes. No se entiende bien el mecanismo de conducción en los polímeros, pero se cree que la conducción en los polímeros de alta pureza es electrónica. Los polímeros conductores tienen conductividades cercanas a la de los materiales metálicos, 1.5 por 10 a la menos 7, eso puede ser Siemens entre metro o ohms metro, o 1 entre ohms metro. Y algunos ejemplos de polímeros que son conductores son poliacetileno, poliparafenileno, polipirrol y polianilina. Normalmente lo que pasa con los polímeros conductores es que tienen monómeros aromáticos, es decir, que son sencillos, son nada más distintas disposiciones o configuraciones de hidrógeno y carbono, en este ejemplo, digamos, con enlaces sencillos y dobles que se alternan. Aquí tenemos un enlace doble, enlace sencillo, doble, sencillo, y los electrones, digamos, el electrón que está en este enlace doble está deslocalizado. Y es por eso que ese electrón sería el que finalmente participaría de la conducción electrónica. Se hacen conductores con un dopaje y tienen el potencial de ser utilizados en gran cantidad de aplicaciones, ya que un polímero tiene baja densidad y su flexibilidad, entonces es un material bastante atractivo. Normalmente se utilizan en baterías recargables y celdas de baterías que utilizan electrodos poliméricos. Y algunos presentan el fenómeno de electroluminiscencia. Eso significa que bueno, no sé si nos vaya a dar chance, pero eso se ve más a fondo en las propiedades ópticas. Electroluminiscencia o luminiscencia en general es un fenómeno óptico que, digamos, se mete mucho el ruido de la bulla. Voy a cerrar mejor.
Ok. Bueno, el fenómeno de electroluminiscencia, básicamente hay que acordarnos del modelo de bandas. Entonces, cuando, cuando una banda, digamos, cuando un electrón es excitado a otro estado, puede ser excitado de varias maneras. Puede ser por un fotón que le pegó al electrón y que le dio la energía necesaria para pasar a la banda de conducción. Puede ser por energía térmica. Algunas veces sucede por energía mecánica que se aplica al material y también había uno más que en este momento no me está aterrizando. Pero bueno, hay distintas maneras en las que un electrón puede absorber energía y subir al estado de conducción, a la banda de conducción. Lo que sucede con el fenómeno de electroluminiscencia es que ese estado no se mantiene, es momentáneo, digamos, absorbe la energía, pero luego un rato decae. Cuando decae, el electrón, cuando pasa del estado de conducción y regresa al estado de nivel de energía dentro de la banda de valencia, lo que sucede es que el electrón pierde la energía, pero la energía no se pierde, se conserva. La energía decae, hay una parte que se disipa en calor y hay otra parte que vuelve a emitir luz. Entonces ese es el fenómeno de la electroluminiscencia. Electroluminiscencia especifica que la energía que absorbe viene de electricidad, pero la energía que absorbe el electrón para pasar al estado de conducción puede ser de cualquier fuente de energía, como puede ser un fotón, puede ser electricidad, puede ser un esfuerzo mecánico, puede ser vibraciones térmicas, y cuando regresa a la banda de valencia, disipa una parte de la energía y la otra parte de la energía la vuelve a emitir en luz, entregaría un fotón. Ok. Bueno, y aquí hay varios conductividades eléctricas para materiales cerámicos, iónicos y polímeros. El comportamiento dieléctrico, esto para verlo bien rápido, a ver cuánto tiempo tenemos, casi nada. Un material dieléctrico es aquel que es eléctricamente aislante, pero puede llegar a mostrar una estructura de dipolo eléctrico. Por este comportamiento especial, se utilizan en capacitores o como capacitores. Entonces, al aplicar un voltaje, una placa, digamos, el capacitor más tradicional son dos placas, que normalmente dentro de las capas se pone el material dieléctrico. Al aplicar voltaje sobre un capacitor, una placa se carga negativamente y la otra placa se carga positivamente. La capacitancia se mide en faradios y relaciona la carga almacenada en cada placa. Entonces sería capacitancia, es la carga entre el voltaje. También se puede obtener la capacitancia al relacionar la disposición y área de las placas y la permitividad eléctrica. Y ahí lo que tenemos es el dato de la permitividad eléctrica al vacío. Entonces, la capacitancia al vacío y la capacitancia con un material dieléctrico. La permitividad relativa, es decir, la permitividad del material dividida entre la permitividad del vacío, se conoce como la constante dieléctrica de cada material dieléctrico. Entonces aquí tenemos los dos casos del capacitor, aquí tenemos el vacío, aquí tenemos, bueno, el campo eléctrico, el incapacitor, que sería el voltaje entre la distancia, y aquí tenemos este dato aquí, también se puede conocer como densidad de carga eléctrica o desplazamiento dieléctrico, que es la permitividad por el campo eléctrico. Y por aquí tenemos el caso del material dieléctrico, que lo que sucede es que el material dieléctrico se polariza. Y como se polariza, va a traer más carga a las placas. Entonces, tenemos el material dieléctrico, se polariza, que eso es la característica de un material dieléctrico, que puede generar un dipolo eléctrico. ¿Y cómo se genera un dipolo eléctrico? Todas las cargas negativas se van a poner de un lado y las cargas positivas del otro lado. Del lado donde están las cargas negativas va a traer más cargas positivas y del lado que están las cargas positivas va a traer más cargas negativas. Entonces podemos ver bien rápidamente que en
en esta capa, en esta placa, hay más positivos o más signos de más que en la placa del vacío. Entonces aquí el desplazamiento dieléctrico sería el del vacío más la polarización del material dieléctrico. Aquí tenemos las constantes dieléctricas de varios materiales. Hay que tener aquí en consideración que, bueno, eso está sucediendo normalmente en aplicaciones con corriente alterna, entonces aquí está tipificado para la frecuencia que se está utilizando. En presencia de un campo eléctrico E, se aplica un torque que hace que el dipolo eléctrico se oriente. Y esto es lo que se llama polarización. Entonces, el dipolo eléctrico básicamente es la energía o el momento que se me está generando, que se genera de la atracción que habría entre las cargas, entre la carga negativa y la positiva. Y cuando se aplica el campo eléctrico, se aplica un torque en contrario a este torque y se orienta a favor, bueno, se orienta en la dirección del campo eléctrico, las cargas positivas en la dirección del campo eléctrico, las cargas negativas en contra. La densidad de carga o el desplazamiento eléctrico de las placas del capacitor es esta expresión que ya hemos visto en el dibujo y es básicamente la capacitancia entre metros cuadrados. O coulomb, perdón, coulomb entre metros cuadrados, porque es la carga. Y bueno, aquí tenemos esta imagen que explica un poquito mejor. Aquí tenemos el caso del vacío. Aquí tenemos el material dieléctrico. Vemos que aquí, digamos, se alternan las cargas positivas, se alternan en el medio y aquí abajo también se alternan. Pero cuando se aplica el campo eléctrico, se polarizan y lo que podemos ver es que aquí se ponen solo negativas y de este lado solo positivas. En esta región del centro normalmente no hay carga neta y aquí al final la carga es, aquí tenemos la positiva, la negativa, y aquí tenemos la positiva que es la polarización por la corriente. Y al final la carga en las placas va a ser la carga del vacío, ya la tenemos aquí en este dibujo, más la carga negativa y aquí menos la carga negativa. Entonces aquí está la densidad eléctrica cuando hay un material dieléctrico y la polarización se obtiene mediante esa expresión. Y aquí tenemos el ejemplo de un capacitor de dos patas. Y aquí, bueno, tenemos un resumen bastante oportuno de todas las variables o parámetros eléctricos, su símbolo y las unidades del SI. Normalmente se usan más las derivadas, pero por aquí también se ponen las primarias. El comportamiento dieléctrico se puede polarizar de tres maneras. Polarización electrónica, que básicamente es que nosotros tenemos el átomo y tenemos la nube electrónica y no coinciden los centros de la nube electrónica con el centro del núcleo. La polarización iónica, que los cationes y los aniones se desplazan en direcciones opuestas, muy parecido a la conducción iónica. Y la polarización por orientación, que los dipolos en los materiales que tienen dipolos permanentes, o sea, se alinean los dipolos en materiales que ya son dipolos permanentes. La polarización total es la suma de la contribución de cada tipo. Normalmente la polarización por orientación es despreciable. Y aquí tenemos la imagen gráfica de cada uno de ellos. Aquí tenemos la polarización electrónica, que es que la nube electrónica cambia un poco su forma y su centro, entonces ya el centro no coincide con el núcleo positivo. Y aquí tenemos la polarización iónica, que como podemos ver, todos los cationes están un poco desfasados y los aniones también se movieron, pero un poquito. Y por último, aquí tenemos la imagen gráfica para la polarización por orientación, que básicamente tenemos los dipolos en todos los sentidos y todos aquí se ordenan cuando están polarizados. En presencia de una corriente alterna, como normalmente llega electricidad, los dipolos intentarán reorientarse de acuerdo con el cambio de dirección del campo eléctrico. Entonces, digamos,
Si estamos con una nube electrónica, la nube electrónica va a cambiar de forma o de orientación cada vez que pasa la corriente. Y hay límites para qué frecuencia puede ocurrir eso, o sea, con qué frecuencia se puede seguir orientando. Entonces, esto es lo que presenta aquí esta gráfica. Tenemos la constante dieléctrica y aquí tenemos los aportes de esa constante dieléctrica de acuerdo a la polarización. Y vemos como después de 10, aquí debe ser 10 a los 10 Hertz, ya la polarización por orientación ya no se cambian, ya los dipolos no van a cambiar de sentido por esa frecuencia. Luego aquí llegamos a 10 a la 14 Hz, donde ya la iónica no tiene efecto, y finalmente la electrónica termina de tener efecto como 10 a la 17 Hz. Ante campos eléctricos de gran magnitud es posible que electrones se puedan movilizar a la banda de conducción. Esto libera mucha energía y se pueden producir quemaduras sobre elementos localizados. Es decir, el electrón es tanto la magnitud del campo eléctrico que los electrones van a pasar de placas cuando no debería pasar, y eso hace que el material falle de esta manera. Eso se conoce como descomposición dieléctrica, y se conoce un término que se llama fuerza dieléctrica, que sería la magnitud del campo eléctrico que provoca este fenómeno. Los materiales dieléctricos suelen ser cerámicos y polímeros y se utilizan en materiales aislantes, en cables de alta tensión, motores, generadores y en capacitores. Otros dos fenómenos interesantes con la electricidad es la ferroelectricidad y la piezoelectricidad. La ferroelectricidad se da cuando hay una polarización espontánea. Entonces esto sucede cuando hay dipolos permanentes presentes, como la estructura del titanato de bario, perovskita, que habíamos visto. Los dipolos entre sí interactúan y repentinamente se alinean en la misma dirección. Entonces, digamos, aquí nosotros tenemos esta estructura iónica, y lo que va a suceder es que este átomo, nosotros lo habíamos visto antes como que estuviera en el centro, pero realmente no está en el centro, está ligeramente hacia arriba. Entonces, lo que sucede es que de la nada todos estos centros se van a alinear en la misma dirección y me van a generar ese momento de polarización. Y esto puede suceder en cualquier momento, y cuando hay esta polarización espontánea se puede dar conducción eléctrica. La piezoelectricidad es la polarización como resultado de una deformación mecánica. Entonces, se inducen deformaciones mecánicas producto de un campo eléctrico presente. Y esto normalmente se utiliza en transductores, es decir, en sensores que me transmiten información mecánica, me la traducen en información eléctrica, y en sistemas de seguridad. Entonces, básicamente, al aplicar una carga mecánica, aquí vemos que está aplicando un esfuerzo normal, cambia la polarización de los dipolos, o se alinean. Y aquí tenemos los ejemplos de eléctricos que vamos a hacerlos ya. Consultas, sugerencias, inquietudes. Entonces, vamos a tomar esto. Entonces dice, un cable de aluminio de 10 metros de largo debe experimentar una caída de voltaje no mayor a 1 voltio cuando le pasa una corriente de 5 amperios. Considerando que la conductividad eléctrica del aluminio es 3,8 por 10 a la 7 ohmios metro entre 1 entre ohmios metro, calcule el diámetro mínimo del cable. Entonces, lo primero que hay que enunciar aquí es que voltaje es igual a corriente por resistencia, y que también tenemos que la resistividad es resistencia por área
entre la longitud del elemento. Nosotros con esto lo que podemos hacer es despejar la resistencia de esta expresión y tenemos que la resistividad, digamos, de acuerdo a esta expresión, la resistencia es igual a voltaje entre la corriente. Entonces aquí nosotros cambiamos resistencia y ponemos voltaje por área entre corriente por la longitud. También tenemos que la conductividad es 1 entre resistividad, por lo que la conductividad sería la corriente por el largo entre el voltaje y el área. Vamos un toquecito. Segundo. Eso por ahí. Y sabemos que el área, aquí lo que estamos haciendo es buscar una expresión que tenga todos los parámetros que ya tenemos. Tenemos largo, tenemos voltaje, tenemos corriente y tenemos conductividad eléctrica. Y aquí tenemos el área. Nosotros el área es igual que lo hemos visto, el área es pi por diámetro cuadrado entre 4. Entonces sabemos que nosotros despejando área de acá, tenemos que área sería igual a la corriente por el largo entre la conductividad eléctrica por el voltaje. Despejando diámetro con la expresión anterior, nos debería dar que el diámetro es igual a la raíz de 4 veces la corriente por el largo entre pi por la conductividad por el voltaje. Y esto acá lo que nos da, esto aquí lo que tiene que ser es 4 por 5 amperios por 10 metros. Esto entre pi por 3,8 por 10 a la menos 3,8 por 10 a la 7 ohms metro a la menos 1 por 1 voltio. Y esto nos da que el diámetro es igual a 1.3 milímetros. Esto por acá. El otro ejercicio, vamos a ir por acá bien rápido. Ok, el otro ejercicio dice, a temperatura ambiente, la conductividad eléctrica y la movilidad electrónica de aluminio es 3,8 por 10 a la 7. Sí, estamos hablando de los dos de aluminio. Y 0,012 metros cuadrados entre volumen por segundo. Respectivamente. Entonces, nos pide calcular el número de electrones libres en un metro cúbico y calcular el número de electrones libres por átomo de aluminio. Considere que la densidad de aluminio es 2,7 gramos por centímetro cúbico. Entonces, nosotros conocemos que en un material normal, la conductividad eléctrica va a ser igual a las cargas negativas, a los portadores de cargas negativas por la... ¿Sí? Pues yo no estoy viendo si usted está escribiendo, ¿no? No se ve que está escribiendo.
Veo el PDF nada más. Ahora La sí. presentación. Yo no veo. No, solo la presentación. Voy un segundo. ¿El ejercicio pasado lo vieron? Mm, ¿Qué más? No, tampoco. Y estaba poniendo atención nada más. ¿Ya ven? Sí. Ok. Tienen que avisar. Aquí lo que podemos averiguar, entonces N van a ser los portadores de carga negativos, es decir, los electrones. Entonces, los electrones van a ser igual a la carga del electrón por la movilidad electrónica entre la conductividad eléctrica. Entonces, esto sería por acá 1,602 por 10 a la 19, a la menos 19, si no me equivoco. A la menos 19 coulombs por 0,0012 metros cuadrados entre volt segundo. Todo eso, todo eso dividiendo la conductividad, que es 3,8 por 10 a la 7 ohms metro a la menos 1. Entonces, N nos daría un valor de 1,98 por 10 a la 29 entre cada metro. Significa que sería metros cúbicos entre cada metro cúbico. Luego, lo que tenemos por acá es, nos pide calcular el número de electrones libres por átomo de aluminio. Considere la densidad del átomo como del aluminio como 2,7. Esa es la pregunta A. Entonces, para la segunda, tenemos que saber que el número de átomos de aluminio, eso lo calculamos como con el principio. Entonces, el número de átomos de aluminio va a ser igual al número de Avogadro por la densidad entre el peso atómico. Y esos datos los podemos averiguar de, bueno, 6,023, eso ya, si lo saben, son átomos por mol por 2,71 gramos en centímetros cúbicos. Esto aquí lo voy a tener que abrir así. Aquí estoy metiendo un factor de conversión para pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos, que básicamente es 10 a la 6. Ahí. Todo eso entre 26,98 gramos mol. Y vamos a meter aquí lo que nos daría que el número de átomos de aluminio va a ser, y aquí otra vez lo que estamos usando es la densidad, entonces nos está dando el número por cada metro cúbico, lo que nos daría 6,03 por 10 a la 28 átomos por metro cúbico. Y finalmente, entonces para saber cuántos electrones hay por cada átomo, dividimos estos dos números que ya tienen la misma unidad, N y NaL, que es decir igual a 1,98 por 10 a la 29 entre 6,03 por 10 a la 26 por 10 a la 28, perdón. Aquí esto lo escribí mal.
10 a la 28, aquí 10 a la 28, lo que me da 3,28 electrones por átomo de aluminio. Eso por ahí. Entonces, preguntas, dudas. Si no, vamos a pasar a la siguiente. Ok. Y la última pregunta es, ya se las leo, un segundo. Se considera un capacitor de placas paralelas con área de 3.225 milímetros cuadrados y una separación entre las placas de 1 milímetro. Entre las placas hay un material con constante dieléctrica de 3,5. ¿Cuál es la capacitancia de este capacitor? Y calcule el campo eléctrico necesario para que cada placa almacene una carga de 2 por 10 a la menos 8. Entonces, bueno, primero recordar que la constante dieléctrica es la permitividad relativa. Eso para que lo tengan presente. O deberían de tenerlo presente. Y bueno, vamos a ver. Entonces aquí me dice que la capacitancia se puede expresar, bueno, nosotros vimos que hay dos maneras de expresar. Una es la permitividad por el área entre la longitud, pero como aquí tenemos permitividad relativa, que es la constante dieléctrica, la permitividad relativa es la permitividad del material entre el vacío. Entonces la capacitancia cambiaría a ser la relativa por la del vacío entre el área y entre la longitud. Y todos esos datos se conocen. La permitividad relativa es la constante dieléctrica, 3,5. La permitividad del vacío es un dato, es una constante que está dada, 8,85 por 10 a la menos 12 faradios entre metro. El área, aquí a continuación lo que se pone es el factor de conversión entre milímetros cuadrados y área cuadrada. Básicamente 1 milímetro cuadrado es igual a 10 a la 6 milímetros cuadrados. Todo eso entre 10 a la menos 3 metros, que es la distancia, 1 milímetro. Y esto me da una capacitancia de 10 a la menos 10. Es decir, 100 picofaradios. Eso sería la A. Ahí. Entonces se puso oscuro. Luego me pide el campo eléctrico en cada, para que cada celda, el voltaje, para que cada celda cargue, no, el campo eléctrico, perdón. Entonces nosotros sabemos que la capacitancia también es la carga entre voltaje. Ahora nosotros queremos conocer el voltaje, entonces es la carga entre la capacitancia. Eso sería igual a la carga que estamos buscando, es 2 por 10 a la menos 8 coulombs entre 10 a la menos 10 faradios. Se nos da 200 voltios. Y hay que buscar nada más el campo eléctrico que me genera 200 voltios, que eso es voltaje entre la distancia. Entonces 200 voltios por un milímetro por 10 a la menos 3, para que sea metros. Lo que finalmente da 2,0 por 10 a la 6 volts entre metro. Y ese es el campo eléctrico.
10 a las 5, perdón. Y eso sería ahora. Un segundo. Ya casi no me veo. Profe, ¿Qué? para este tema de propiedades eléctricas, ¿de dónde estudio? Porque me parece que viene más materia de lo que viene en el de Sí, fundamentos. sí, sí, ese tema tengo que evaluar primero cómo lo voy a evaluar porque está ese problema. Yo le recomendaría que ojalá se pueda meter con el ICALISTER, pero sí, tengo que ver cómo lo evalúa por lo mismo. Seguramente la evaluación va a ser más teórica y si hay un ejercicio, va a ser un ejercicio muy, muy fundamental. Yo creo que los ejercicios que vimos, que ahorita vi, eran relativamente fundamentales. Tal vez el segundo no tanto, pero el primero y el segundo eran fundamentales, entonces tal vez algo como así de lo que vaya a entrar, algo sencillón. Teóricamente, sí lo tengo que evaluar y tal vez lo que entraría sería primordialmente lo que coincida con el material que ustedes presentaron y el material que yo acabo de presentar. Porque sí, porque el material no está para todos. Ok. Eso por ahí. Lo otro, ok, me quedan 5 minutos y nos hicieron falta 2 temas. ¿Qué hacemos? ¿Qué proponen? ¿Proponer para qué? Para ver los dos temas. ¿Sí? ¿O qué piensan de los 2 temas? ¿Los quieren ver? ¿Cuáles son? Propiedades magnéticas y propiedades ópticas. Tal vez lo que voy a hacer, si les robo 10 minutos, es hacer un mega reprise de cada uno. A ver si voy destacando lo más importante. Propiedades magnéticas, el material ya estaba en mediación. Espero que lo hayan podido revisar, si tuvieron ahí algún chance. Y bueno, si no, no hay problema. Y propiedades ópticas también. Voy a resaltar entonces lo más importante de estos temas. Y igual como les había adelantado, esos temas en el examen entraría teóricamente. Y sería algo muy, muy fundamental también. Porque definitivamente no los vimos ni remotamente bien. Ok, entonces vamos por acá para ir a ver esto así, flash. Propiedades magnéticas, entonces aquí tal vez lo que hay que resaltar es, bueno, que son fuerzas de repulsión y atracción entre otro material. Todas las sustancias tienen algún campo magnético. Los dipolos magnéticos son fuerzas que se generan cuando se mueven partículas eléctricamente con carga. Entonces las fuerzas magnéticas son como campos. Y aquí tenemos una imagen visual de lo mismo. La primera es como sobre un alambre, digamos, una corriente, y la segunda es un imán.
Aquí están los dipolos magnéticos, entonces tenemos uno que es el núcleo y el electrón, entonces el momento magnético es esta fuerza que va para arriba. Aquí tenemos también que dentro del mismo electrón hay un momento magnético de acuerdo al spin que este tenga. El campo magnético entonces va a ser H, que digamos uno puede estudiar, como se puede estudiar como una respuesta, como un fenómeno que se ocurre a partir de una carga eléctrica. Entonces estudia aquí en el caso con un solenoide, es decir, un alambre que está envuelto y dentro de ese alambre se genera la corriente, digamos, básicamente este fenómeno de acá. Esos dos alambrillos serían los alambrillos del solenoide aquí en amarillo. Y bueno, va a haber un flujo y bueno, aquí va a estar, aquí existe la permeabilidad, que es muy similar a la permitividad, y la magnetización, que sería la polarización. Entonces, si se entiende bien, propiedades eléctricas, estos parámetros magnéticos vienen a ser análogos, porque realmente magnetismo y electricidad van de la mano. Susceptibilidad magnética, bueno, aquí hay y luego, bueno, aquí vienen dos fenómenos. Aquí, bueno, aquí hay un resumen. Dos fenómenos del magnetismo. El diamagnetismo, que es el magnetismo que está está siempre en cualquier material. Y si el material es magnético por otra razón, el diamagnetismo se desprecia. Entonces, es un campo magnético que se genera en presencia de otro. Y luego tenemos el paramagnético, que es un material que tiene polos magnéticos permanentes que se alinean en presencia de un campo, y el paramagnético sí es relevante. Normalmente en un paramagnético, estos dipolos están dispuestos aleatoriamente y se magnetizan. Un material paramagnético intensifica el campo magnético presente, y estos materiales no se consideran magnéticos porque se comportan magnéticamente en presencia de un campo magnético. Un material magnético es cuando ya es magnético antes de que haya o sin la presencia de un campo magnético. Aquí tenemos básicamente la fuerza del flujo magnético, digamos, dependiendo del tipo de magnetismo. También existe ferromagnetismo. Esos metales de transición. Antiferromagnetismo, que es un magnetismo que se pone en contrario al campo magnético. Y ferrimagnetismo, que es como el ferromagnetismo, pero en cerámicos. Tenemos la ilustración de ambos. Aquí también afecta la temperatura, al igual que en los eléctricos. Las vibraciones térmicas entorpecen la orientación de los dipolos magnéticos. De hecho, la magnetización máxima es a 0 Kelvin, cuando no hay vibraciones térmicas. Y bueno, por aquí tenemos histéresis. Entonces, histéresis básicamente es como el fenómeno donde yo aplico un campo magnético, el material se me magnetiza, pero no regresa, no se desmagnetiza en la misma manera, sino que hay como una magnetización remanente. Y a eso es que hay unas curvas de histéresis, que básicamente es lo que va a dibujar la magnetización de acuerdo al campo magnético aplicado. Existen los dominios, digamos. Los dominios son... Entonces, digamos, histéresis normalmente, si estamos hablando de histéresis de cualquier otra cosa, es cuando un material quiere conservar algo, una propiedad. Y entonces, en este caso, las curvas de histéresis están enseñando cómo se conserva el magnetismo. Aquí tenemos los dominios. Los dominios son como secciones de un material que tienen cierta orientación magnética y que cuando se está magnetizando,
la curva de histéresis llega a un punto máximo, que es donde todos estos dominios se alinean. Y por ahí yo creo que va la pregunta que Myron me hizo en la segunda clase, pero eso tal vez lo podemos ver más tarde. Aquí está la curva de magnetización entonces, o el flujo magnético, dependiendo del material. Entonces vemos que el ferromagnético y el ferromagnético tienen comportamientos completamente distintos al diamagnético y paramagnético. Ahora vamos a hablar de materiales magnéticos que existen duros y suaves y se caracterizan por el área de la curva de la curva de histéresis. Y por último se habla de la superconductividad, que es un fenómeno eléctrico que tiene implicaciones magnéticas. ¿Por qué? Porque se da una cuestión que se llama efecto de Meissner. Entonces, cuando en estado de superconductividad se da un diamagnetismo y se repelen campos magnéticos. Entonces se entiende como que el material puede flotar. Y bueno, eso era magnetismo. Y lo otro eran propiedades ópticas. Quedan 2 minutos. Donde son las propiedades referentes a la respuesta de una radiación electromagnética. Radiaciones electromagnéticas existen muchas, pero normalmente hablamos de la luz visible, que la luz visible es un espectro de estas radiaciones, de todas las radiaciones electromagnéticas que pueden ver. Se puede considerar tanto como partícula, que es cuando se habla de fotón, y también se puede hablar de onda, que son campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí con una dirección de propagación. Entonces aquí tenemos el ejemplo del comportamiento de onda. La luz visible, digamos que se caracteriza el comportamiento de onda por la longitud de onda, que es este parámetro, este valor de acá, que es la distancia entre dos crestas de esa onda. Y caracterizando la longitud de onda se encuentra que el rango de luz visible es de entre 0,4 micrómetros hasta 0,7 micrómetros. La luz blanca es una mezcla de todos los colores y toda radiación electromagnética al invasivo viaja a la velocidad de la luz. Aquí tenemos que la velocidad de la luz es una función de la longitud y de la frecuencia. Entonces la longitud y la frecuencia siempre van a ir de la mano y también se puede estudiar todo esto desde la frecuencia. También se puede estudiar como fotones, entonces hay una energía del fotón que está asociado a la velocidad de la luz. Y aquí tenemos, digamos, las distintas maneras de estudiar la radiación electromagnética, como longitud de onda, como frecuencia y como energía. Y por aquí podemos ver que en este pequeño rango están las radiaciones electromagnéticas que son luz visible. Entonces, dependiendo de cómo interactúa la luz, los materiales pueden ser opacos, transparentes, translúcidos. Y bueno, aquí estamos hablando de qué puede pasar cuando entra la luz a un material. Se puede hacer polarización electrónica, que ya la habíamos visto, la vimos hace un momento con electricidad, que la nube electrónica se pone para un lado y el átomo se pone por el núcleo del átomo se pone por un lado. Y esta polarización va a ir como dispersando energía del fotón y va a hacer que la velocidad cambie. Y cuando la velocidad cambia, se dobla la luz en cierta manera. También se da transición electrónica, que va un poco asociado con eso que estamos hablando de luminiscencia. Entonces, transición electrónica es cuando el fotón le da energía a un electrón. Entra en un estado excitado que pasa a un estado de energía superior y luego regresa al estado fundamental, remitiendo radiación electromagnética. Aquí estamos hablando
del tema este de la transición electrónica. Entonces viene el fotón, la energía del fotón se absorbe, tengo el electrón aquí en un estado de energía superior y luego se regresa. Y esto es en metales, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de cerámicos o de semiconductores, el cambio de esta energía va a brincar por o a través de la brecha de energía. Entonces aquí tenemos cuando pasa luz por un material transparente, la luz baja, su velocidad y se dobla la interfaz. Aquí tenemos entonces el índice de refracción, es decir, cuál es el cambio de la velocidad. Aquí tenemos el tema de refracción. Aquí lo que sucede en un prisma entonces es que la refracción va a depender, es decir, el índice de refracción va a depender de la frecuencia de la onda. Entonces, cuando una luz blanca pasa por un prisma, las diferencias de frecuencias entre los diferentes colores me va a dar diferentes índices de refracción. Entonces, se va a doblar de diferente manera y los colores se van a separar. Tenemos la reflexión, que la reflexión es básicamente la luz que se devuelve en la superficie. La absorción, que es lo que estamos hablando, que aquí estamos hablando de propiedades ópticas de los no metales. Entonces aquí está el fenómeno de transición electrónica. Y tenemos una transición electrónica máxima y una energía mínima. Lo que nos va a dar más o menos, lo que nos va a dar es el rango de energía de brecha. Entonces, si la energía de brecha es mayor a 3.1, el electrón no logra brincar, entonces esa energía no se absorbe y van a ser transparentes. Y si la energía es menor a 1.8, la energía tampoco se absorbe, pero no pasa. Entonces va a ser opaco. Y lo que hay en el medio son cualquier material no metal, y lo que va a pasar, no va a pasar, va a indicar su color o cómo se ve. Estamos hablando de no metales. Aquí tenemos el fenómeno de absorción, que también se da el fenómeno de impurezas y donador y aceptor, y se generan estados de energía impuros en medio de la brecha de energía. Aquí tenemos de hecho un caso donde podemos ver que baja a un nivel de impureza y luego vuelve a bajar. En los dos casos va a emitir un fotón con diferentes velocidades y ergo diferentes energías. Y aquí tenemos otro caso donde en el primer cambio de nivel emitió un fonón y luego emitió un fotón. Y ya me estoy pasando del tiempo. Bueno, aquí está el fenómeno de luminiscencia que estamos hablando, fotoconductividad. Bueno, láser, tal vez para entender un momento. Todos estos fenómenos de absorción que tenemos acá son espontáneos, pero un láser estimula y los hace coherentes. Entonces, se estimula, se hace que ese fenómeno suceda, esa emisión o reemisión del fotón se haga de manera controlada y genera mucha precisión. De hecho, la explicación de la luz por emisión, estimulado por emisión, en inglés, son las siglas. Entonces, normalmente lo que pasa es que aquí tenemos un cristal, aquí es un semiconductor, también se puede hacer, hay unos de rubí, que es el normal, en que sale con rojo. Y este cristal va a tener dos extremos, un extremo parcialmente reflectivo y otro completamente reflectivo. Entonces, esto va a estar alrededor de un emisor, de una radiación, de un estímulo externo, y me va a empezar a pasar fotones y me va a empezar a generar ese fenómeno espontáneo donde un electrón excitado se regresa a la banda de valencia. Entonces aquí podemos ver, digamos, donde hay un fotón, hay un electrón excitado que baja a la banda de valencia, lo que me genera un fotón. Aquí otro, aquí ya hay más, aquí ya tenemos menos electrones excitados, y cuando lleguen aquí no van a pasar. Y para poder pasar por el otro se tienen que alinear y tener cierta cantidad de energía. Entonces van a seguir rebotando hasta que coinciden y salgan.
y eso es el láser. Y ya cuando sale es un rayo coherente porque tiene que superar la condición de reflectividad para que puedan pasar. Y por último, la fibra óptica, que básicamente se transforma la señal eléctrica en una transformación en una señal óptica, es decir, en pulsos de luz, y eso se codifica y luego se codifica. Un pulso de alta potencia sería un 1 y un pulso de baja potencia un 0. Y bueno, esos serían esos dos temas. Como les dije, esos temas de ser evaluados van a ser evaluados muy básicamente, con preguntas solamente de teoría y seguramente nada que no esté muy lejos de las presentaciones. Y sí, eso sería por esos dos temas. Y digo, pues nada, lo que queda es hacer el examen, la clase de repaso, que sí necesito que me indiquen como qué temas en particular o si hay un ejercicio que quieren ver en particular para prepararlo de manera en las cosas que ustedes más necesiten. Y bueno, lo último que queda era la tarea, que es para el viernes. Y no nada más, y el proyecto. Y eso sería el curso. Con eso ya termina esta clase, la última clase. No sé si tienen algún comentario o duda. Y si no, ya vamos por terminar la clase. Todo bien. Todo bien. Ok, listo. Está bien, profe. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Entonces ahí me comunican para hacer un pequeño repaso el próximo lunes. Y luego eso sería el examen y el proyecto y ya se acabó esta hora. Dígame, Gabriel. No, todo bien. Ok. Listo, entonces los veo hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.